Makers, buenos días. Hoy tengo con ustedes para presentarles una historia muy interesante y una persona que podría ser la guía perfecta que necesitamos para iniciar un negocio. Lorena Sánchez García, directora de Institute of Founders, y nos va a platicar todo acerca del tema del emprendimiento y las dudas que podemos tener. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Lo Muchas dije gracias bien. por tenerme acá. Oye, ¿lo dije bien? ¿El instituto? ¿Cuál es la Se llama Founder Institute. Founder Institute. Ok, ¿qué hace Founder Institute? ¿Cuál es tu labor en Founder Institute? En Founder Institute soy la directora para México y lo que hacemos es que ayudamos a emprendedores desde etapas muy tempranas, desde una idea hasta que levantan su primera ronda de inversión institucional, ya sea una ronda presemilla o semilla. Ok. Y es acompañarlos a lo largo del camino, principalmente con 3 cosas, ¿no? El conocimiento, las habilidades y la red de contactos para poder entrar al ecosistema de emprendimiento de alta tecnología. Ok. Una pregunta, ¿son dedicados al tema digital? ¿Son principalmente dedicados al tema digital? Sí, somos principalmente dedicados al tema digital. Normalmente el tipo de founders que ayudamos son founders que han trabajado en una industria más tradicional, que son más godines y que quieren dar el salto a emprender. Ok. Chavos que están todavía en la universidad o que recién se están graduando y que quieren empezar un negocio. Ok. O de pronto personas que se acaban de jubilar y que quieren explorar cómo sería tener un negocio digital. Entonces, justo parte de lo que los acompañamos es, por un lado, aprender el cómo hacer un negocio digital, el por qué cuando es un negocio digital te da mucha escalabilidad que no necesariamente te da un negocio físico. Uh-huh. Y pues como varios consejos de todas las heridas de guerra que tenemos muchos emprendedores. Para que se den una idea, normalmente una generación es entre 50 y 70 founders. Okay. Y tenemos más o menos 250 mentores en Founder Institute en México. Muy grande. Para que te des una idea, entre los mentores tenemos a Andrés Bilbao de los founders de Rappi, tenemos a Carlos García de Kavak, tenemos a Marlene de Story. Y entonces, pues parte de lo que hacemos es que vienen a compartir sus experiencias de guerra y pues van aprendiendo los founders a través de estas experiencias y también pues de un programa de 14 semanas en las que los ayudamos a ir a tener sus primeros clientes, a incorporar su compañía, a poder validar su producto tecnológico. Y pues con eso empezar a estar listos para levantar su primera ronda de capital. Oye, ahorita te voy a preguntar mucho más de Founders, que es algo que me interesa mucho. Platícame tu historia. ¿Cómo llegas a la dirección de Founders? ¿De dónde vienes? ¿De dónde sale toda la experiencia para dirigir una organización que es tan importante y que tiene tanto alcance y el brazo tan largo? Pues bueno, yo soy originalmente de Torreón, yo soy lagunera de nacimiento. A los 18 años me vine a estudiar Ingeniería Química al TEC de Monterrey, aquí a Monterrey. Uh-huh. Entonces siempre digo que soy chilanga, soy regia por adopción. Regia lagunera. Exacto. Así somos varios, yo soy regio chilango. Y entonces, cuando me gradué me fui a trabajar a Cemex. Uh-huh. Y en Cemex trabajé en el M&A y trabajé haciendo unos temas de tecnología que justo ayudaron a que la fusión entre Cemex y Rinker uh-huh. y Cemex y RMC fuera más efectiva. Y pues realmente una cosa que sí pasó fue que don Lorenzo fue muy visionario, como que haber ido a estudiar a Stanford le ayudó a pensar en crear una compañía tecnológica y piensa que Cemex era gestionado como si fuera un Google o un Facebook en esa área de fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces... No solo eso, a mí lo que siempre me ha sorprendido el modelo, yo estoy más metido en el ramo industrial y algo que siempre me ha sorprendido de Cemex es que la apuesta de Cemex fue la mejora operativa de las plantas. O sea, una planta la compraba para hacerla más eficiente y de ahí generaba el negocio. Entonces, sí es un modelo muy innovador y lo basaba todo en la tecnología, en la medición de todos los procesos de la planta. Entonces, era una perfecta fusión entre lo que hoy es el OEE o el Internet industrial para la medición de cosas y los procesos productivos. No, 100%. Y a ver, o sea, yo estuve justo en esos equipos y para que te des una idea, Cemex tenía una planta que no operaba ni siquiera con humanos hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Que fue cuando yo trabajaba en Cemex. Así que, pues, fue una experiencia súper linda. De ahí me fui a estudiar un MBA, estudié un MBA en Chicago, en Kellogg. Me concentré en marketing, en finanzas y en uh-huh. temas de innovación. Estudié también un Master en Engineering Management. Mi director para esa maestría era el Chief Digital Officer y el Chief Design Officer de Apple, uh-huh. Don Norman. Y entonces, pues, ahí me empezó a entrar también mucho el gusanito del tema tecnológico. Todos mis compañeros, de hecho, se fueron a trabajar a tecnología, los que se graduaron del Dual Degree. Uh-huh. Pero yo tenía muchas ganas de trabajar en belleza, entonces me fui a trabajar a belleza de la Quinta Avenida. Trabajé en L'Oréal en Nueva York. Nada que ver con...
nada que ver con la tecnología de entrada. Pero pues parte de lo padre fue crear un par de productos que se volvieron muy virales en internet. Y entonces eso me convirtió como en una de las expertas digitales. ¿Cuáles son esos productos que se volvieron muy virales? El primero era una crema para tapar tatuajes y un desmaquillante para quitar el maquillaje para tapar esos tatuajes. ¿Lo creaste desde L'Oréal? En L'Oréal, yo no creé el producto, yo era la brand manager de ese producto. Pero lo que yo creé fue una campaña de publicidad en la que salía un cuate que se llama Zombie Boy. Zombie Boy era el hombre más tatuado del mundo, era el récord Guinness del hombre más tatuado del mundo. Había salido en el video de Born This Way de Lady Gaga. Y entonces le tapamos todos los tatuajes y después se quitaba los tatuajes en un video de YouTube, cuando YouTube todavía no era un canal pago. Y entonces, pues, el video se volvió viral, terminó estando en Times Square. Y pues eso a L'Oréal le dijo que yo ya era una persona que sabía hacer temas digitales que volvían virales. Entonces me mandaron de esa marca que era muy emprendedora a la marca más godines que tiene L'Oréal. Me mandaron a Lancôme. Pero a ver, vamos a regresar. Platícame los presupuestos para hacer un branding de un producto nuevo L'Oréal. O sea, es una locura. A ver, depende de la marca en la que estás. O sea, en esa marca que es una marca mucho más emprendedora, realmente los presupuestos eran muy bajitos. De hecho, por eso, o sea, el Zombie Boy, que no era alguien a quien mucha gente conociera, o sea, era un extra en un video de Lady Gaga. Hacía tanto sentido. O sea, para que te des una idea, ahí teníamos un presupuesto como el que puede tener una startup. O sea, no era muy diferente mi presupuesto, a diferencia de, por ejemplo, en un Lancôme, donde, para que te des una idea, lancé una fragancia y la cara de la fragancia es Julia Roberts y grabamos en el Palacio de Versalles el comercial para lanzar. Claro que sí me acuerdo de ese. Entonces, para que te des una idea, esa es la diferencia entre los dos mundos, pero también el ir a trabajar una marca tan grande que fuera tan importante y el mercado más importante del mundo en esa marca en especial. O sea, para que te des una idea, esa marca hace más o menos 10% de los ingresos totales de L'Oréal a nivel mundial. Entonces, o sea, fue un ambiente muy diferente porque era un ambiente muy jerárquico, un ambiente donde no se tomaban decisiones, donde las decisiones todas las tomaba el CEO global, no ni siquiera el de Estados Unidos. Entonces, pues como que no me gustó mucho ese ambiente, la verdad. Siempre bromeo con que era como trabajar. ¿No? Es muy corporativo. Y muy tradicional, es una empresa que tiene ¿cuántos años? 200. Y aparte de eso, o sea, en una industria que es muy extraña, ¿no? Es una industria donde la mejor forma de escribirlo es la película del Diablo viste a la moda. Donde nosotros bromeábamos con que las mujeres siempre tenían hambre porque siempre estaban haciendo fasting. Y aparte de eso era como todo el mundo siempre estaba enojado y a la carrera y trabajábamos horas como las de banca de inversión, pero con salarios de moda. Bueno, lo que pasa es que también, ¿hace cuántos años de eso? Estás hablando de una forma, una empresa súper tradicional, en la forma anterior de vivir estresado, o sea, súper... No, sigue siendo así. O sea, eso es justo lo cómico de cómo funciona L'Oréal, ¿no? O sea, de hecho, L'Oréal tiene esta cultura a nivel mundial conocida porque es cutthroat. Y, o sea, es parte como de ese signature de cómo es L'Oréal, ¿no? Entonces, al año me fui a vivir a Brasil. Y entonces en Brasil me fui a trabajar a Natura. Natura, la marca de cosméticos brasileña. Y pues fue una experiencia muy diferente, ¿no? O sea, porque pues es un mercado de venta de multinivel, un mercado donde hay que hacer toda la planeación de los equipos de ventas, hay que hacer incentivos tanto para que las señoras vendan y no son señoras que tienes en tu nómina, y luego para que los consumidores consuman. Entonces fue una experiencia muy interesante, muy diferente, porque fue una empresa... Cuando yo llegué a Natura, los founders de Natura apenas estaban saliendo de dirigir la compañía y apenas acaban de traer el primer CEO corporativo, digamos, el primer CEO que no había sido founder, que a fin de cuentas era una persona que había nacido y crecido con Natura, había sido su primer trabajo y había crecido desde ahí. Y pues justo empezaba como esta profesionalización, ¿no? Todavía el mercado era, y la compañía era muy Brasil-céntrica. ¿La compañía es brasileña? La compañía es brasileña. ¿Pertenece a alguna empresa más grande o es Natura? Ellos son el dueño de Avon y son los dueños de Aesop y de The Body Shop. Esas empresas no tienen sede en Brasil. Esas empresas no tienen sede en Brasil, pero ahora con con las compras es un híbrido entre cómo está
la organización. Yo estuve antes de que fueran estas compras, o sea, yo me fui cuando fue la primera compra, la de Aesop. Ok. Entonces, o sea, mucho de lo que marca este cambio cultural justo era, o sea, el idioma oficial era portugués. Y la gente no hablaba inglés y los directores podían llevar 30 años viviendo en América Latina y hablaban portuñol, un portuñol bastante malo. Y entonces, para mí era como que como que era medio, ¿cómo diré? Como disappointing, ¿no? O sea, como que era algo muy triste el voltear y ver que no hubiera suficiente ambición, que había un tema como de que se cuidaban mucho las relaciones, pero era como... Más política. Más política. Oye, a ver, y dándole una repasada, porque no es el tema central, dando una repasada al tema de los cosméticos, entonces todas las marcas están concentradas en 2 o 3 grandes, ¿no? Digo, por lo que me platicas, un grande tiene 5 o 6 marcas al día en el mercado. Sí, de hecho, el más grande del mundo es L'Oréal. L'Oréal más o menos tiene la mitad del share a nivel mundial de cosmética. L'Oréal tiene casi todas las marcas que puedes ver en el mercado. Tiene Maybelline, tiene L'Oréal, tiene Lancôme, tiene Kiehl's, tiene L'Oréal Profesional, Redken, Matrix. Un chorro. Dermalógica, Vichy, La Roche. Entonces, la segunda marca creo que le sigue es un híbrido entre fragancias en Coty, que Coty hace casi todas las fragancias de celebridades. Okay. De que la fragancia de Beyoncé, la de Madonna, la de Paris Hilton, todas esas. Y luego tienes las cremas y las marcas de lujo que hace Estée Lauder. Estée Lauder es dueño de La Mer, de Bobbi Brown, de Estée Lauder Companies, de Clinique. Y luego en los conglomerados mundiales pues tienes a Natura volviéndose muy fuerte justo con estas adquisiciones, ¿no? Bueno, oye, y entonces viste que este mercado, que esto no era para ti, o sea, que la parte de los cosméticos, aunque ahorita que lo platicas está súper interesante y debe ser un mundo aparte en el mundo de los negocios, porque es consumo masivo y pelearte por el consumidor todo el tiempo, no era para ti, no te gustó. Pues no es tanto como que no era para mí, porque, o sea, me gustaba el concepto de belleza, y de belleza sobre todo había 3 cosas que a mí me gustaban mucho, ¿no? Yo pensé en hacer belleza porque pensaba que era una industria mucho más rápida que otras industrias de consumo. O sea, piensa que en belleza se lanzan más o menos 100 productos al año. A diferencia de, por ejemplo, en farma, ¿no? O sea, que son unos ciclos de desarrollo larguísimos y se lanza un producto cada 10 años. Por otro lado, son mercados donde el branding hace mucha diferencia en lo que ves. Las fórmulas a veces son las mismas entre un producto más barato y un producto más caro, pero el packaging y la historia que cuentas hace mucha diferencia. Y entonces esa parte para mí se me hacía muy interesante. Y creo que lo tercero que es muy padre de belleza, que fue mucho de lo que me hizo entrar en belleza, era como este hecho de que, por ejemplo, como mujer, tú te pones una máscara de pestañas y te sientes otra. Claro. Y entonces es una forma de poder no hacer mujer, un cambio. Pero se ve la actitud. Y, o sea, como hombre es como el día que te pones tu loción favorita o el día que te pones gel en el pelo porque tienes algo muy importante, ¿no? Entonces, esta parte del ritual de preparación empodera a las personas y es una forma de empoderamiento instantáneo. Entonces, eso para mí era lo que me llamaba la atención de la industria, que si bien la forma en la que los players tradicionales lo hacían no me encantaba, ¿no? Porque en L'Oréal le decíamos a las mujeres que eran feas y que por eso tenían que comprar nuestros productos. Okay. En Natura era lo opuesto. En Natura teníamos este concepto de la mujer bonita de verdad, que tenía mucho que ver como con el concepto de Dove. De hecho, Natura inventó ese concepto. Okay. Que era como ya eres bonita y nuestros productos lo que hacen es que seas más bonita todavía, ¿no? Entonces, pero de ahí yo me vengo a México a empezar un emprendimiento justo en belleza. Y ya propio. Ya propio, entre comillas. Okay. En el sentido de, me regreso a México, sigo trabajando para Natura, pero estaba haciendo un proyecto para Natura México. Okay. Entonces, a la par me reencuentro con uno de mis mejores amigos de la universidad. Decidimos que queremos empezar una compañía de belleza, que queríamos hacer el Avon del siglo XXI. Y para mi buena suerte, levantamos capital. Para mi buena suerte, empecé a conocer a toda la gente del ecosistema emprendedor. Okay. Pero para mi mala suerte no levanté suficiente capital para lo que tenía que hacer, así que pues fue una experiencia de conectar, de conocer a la gente, de entender cómo funcionaban los modelos, de entender cómo funcionaba ese negocio. Entonces ahí, en ese inter, me dicen, oye, ¿no te quieres venir a trabajar a Linio? Y en Linio estaban buscando a alguien que quisiera llevar belleza, salud y belleza. Entonces dije, va. ¿Tu emprendimiento tronó? Mi emprendimiento tronó. ¿De qué se trataba? Así, era hacer una marca como Avon. Entonces queríamos vender
maquillaje, perfumería. Un poco de todo. Skincare, por venta directa, pero utilizando redes sociales y utilizando tecnología para poder hacer los procesos que hoy son manuales y súper tardados en la industria. No levantaste el suficiente dinero, te dejó corta en publicidad, o sea, te dejó... Ni siquiera en publicidad, o sea, no podía... Para que te des una idea, en ese entonces las fábricas de cosmética eran las fábricas gigantescas y un pedido mínimo para un solo producto más o menos estaba $1,000,000. Ok. Entonces tenía que empezar con algo que fuera monoproducto. Tampoco las rondas de inversión eran de ese tamaño en aquellos momentos. Entonces había levantado $1,000,000, no me alcanzaba para nada de eso que quería hacer. Pivoteamos un poco a hacer productos de cuidado personal, pero pues no son los productos más valiosos ni los que más margen tienen. Okay. Entonces, o sea, a nivel modelo de negocio no era algo que fuera a funcionar. Oye, ¿y truenas y quedas endeudada o el levantamiento de capital fue levantamiento de capital por acciones y...? Levantamos capital de riesgo, entonces en ese momento no quedé endeudada. Ah, perfecto. Oye, se aprende mucho de los errores, ¿no? 100%. O sea, es lo que más deja aprendizaje. Bueno, hay formas más baratas de aprender, pero en ese entonces era de lo único que había. Para que te des una idea, no había incubadoras ni aceleradoras. O sea, Math Challenge corrió su primera generación en 2016. Nosotros en Founder abrimos hasta 2018. Okay. 500 Startups apenas iba empezando. Empezaron por ahí del 2013. Entonces, no había mucho en el ecosistema. Okay. Pero lo que sí fue muy interesante fue que eso me abrió la puerta a entrar a Linio, ¿no? Entonces, en un Linio fue esta transición a pensar en tecnología, en un modelo de negocio que es de los más nobles para empezar a hacer tecnología. ¿Qué es lo que hace Linio? En Linio hacíamos e-commerce. Entonces éramos un negocio que era una copia de Amazon para América Latina. Okay. Era un modelo de construcción de compañías también diferente. Era un modelo que se llama el Venture Builder, que es que hay personas que se dedican a construir compañías de forma profesional. En ese caso era Rocket Internet. Rocket Internet creó otras compañías en América Latina, como Dafiti, creó Easy Taxi, creó Groupon. Entonces, todos estos emprendedores fuimos como la primera ola de emprendedores que hubo en el ecosistema en México. Para que te des una idea, por ejemplo, Ricardo Beder de Justo es parte de ese equipo de Easy Taxi inicial. Carlos García de Kavak fue parte del equipo inicial también de Linio. Okay. Bernardo Cordero de Flat también fue parte del equipo de Linio. Los Colchones de Luna, Memo Villegas fue parte del equipo de Linio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que se hizo un semillero de talento de compañías de internet y de compañías digitales. Y pues fue una forma de aprender levantando capital a ¿Por qué construir crees que la fue un compañía. semillero? Porque estaban muy dedicados al e-commerce y es la base de lo digital. Es la base de poner un negocio digital. Cuando piensan hacer un negocio digital, sobre todo en economías que no están muy desarrolladas y ni tanto tecnológicamente y tampoco no muy desarrolladas en el sentido de países en vías de desarrollo, pues obviamente el retail fue una de las industrias que no necesariamente estaba muy establecido en nuestros países. O sea, por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿no? El Palacio de Hierro abrió cuando yo me estaba yendo a la maestría, por ahí del 2008-2009. O sea, Monterrey, que es la segunda ciudad o tercera ciudad más importante de México, hace menos de 20 años que tiene una tienda departamental y tiene una única tienda departamental en toda la ciudad. Sí, el Palacio de Hierro, sí. Entonces, acceso a tiendas departamentales, pues era algo que no todas las ciudades tenían y justo ese footprint de retail, que es como le dicen los americanos, no existía, ¿no? O sea, en Estados Unidos tú vas a cualquier pueblo bicicletero y tiene un Macy's. Claro. Entonces, por un lado tenías esa situación y por otro lado tienes un negocio que no necesita mucha tecnología para hacerse, ¿no? O sea, cuando es un e-commerce, pues básicamente lo que tienes es un gestor de productos y un gestor de precios y de pronto gestionas promociones y temas logísticos, pero no es una tecnología súper complicada como puede ser, por ejemplo, la tecnología de Ricardo de Incode, ¿no? O sea, de reconocimiento facial, de IoT, de Machine Learning, de inteligencia artificial. O sea, que eso es, pues, de lo más avanzado en tecnología, ¿no? Esto necesitaba tecnología muy plana, muy sencilla. Y entonces era una muy buena forma de empezar porque también es un negocio que es muy híbrido. Sí. Y es un negocio que es muy híbrido porque tienes una presencia física, porque a fin de cuentas tienes bodegas y hay que entregar productos.
Y tienes este componente digital con el que vas construyendo pues, los embudos de tráfico, los embudos de crecimiento, los motores de crecimiento y luego los motores de entrega, ¿no? Entonces, pues fue una forma... Esa parte fue la que dio el semillero, ¿no? Esa parte y también la parte de, a ver, hace 10 años, pues no había mucha gente que fuera programadora que programara en lenguajes nuevos. O sea, antes los programadores todos se los llamaban los Globants of the World. Antes a los programadores se los llevaban, pues, las fábricas de software. Entonces, por un lado había que traer programadores, había que traer diseñadores, había que traer gente que desarrollara contenido, pero en esos momentos eso no era todavía una profesión. Es correcto. Entonces, había que escoger a la gente más por sus habilidades blandas que por las habilidades duras, porque las habilidades duras nadie las tenía. Sí, ver las características, a ver si lo podías desarrollar en lo que necesitabas. Bueno, ¿y cómo te fue ahí en línea? Ahí estabas encargada de la parte de salud y belleza, que era localizar productos para revender. Era localizar productos para revender o para comprar. Al principio éramos un híbrido entre retail y marketplace. De belleza crecí a llevar todo comercial para la compañía. Entonces empecé a llevar también electrónica, moda, deportes, hogar. Entonces ahí entre las cosas que hicimos fue una marca, por ejemplo, de muebles flat pack, ready to assemble, al estilo IKEA, se llamaba Aquella. Y pues... Así o más. Así de creativos éramos. Y entonces, a traer los primeros teléfonos celulares inteligentes, pero que fueran de baja gama, los Huawei, los Oppos, los Xiaomis. Cuando recién se empezaron a liberar los celulares, que ya no tenían que estar armados en los planes de las compañías celulares. Entonces, pues fueron tiempos también muy interesantes porque eso me dio la oportunidad de conocer muchos proveedores en toda Latinoamérica y en el mundo. Yo justo llevaba comercial para todos los países. En ese entonces teníamos operación en 8 países. Operábamos en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Panamá, en Ecuador y en Venezuela. Y de ahí abrí las operaciones en China para empezar a hacer algo que hoy es muy común, que se llama el cross-border e-commerce, que es básicamente traer productos desde China que te lleguen a tu casa y son productos mucho más baratos que los productos de marca. Entonces funcionaban muy bien para cargadores, baterías, power banks. Y pues eso creció muchísimo el negocio. Y justo cuando abrí esta operación de China me empecé a meter a temas de logística y de pagos. Entonces me promovieron a ser CEO del grupo, a ser la Chief Operating Officer. Y pues haciendo este lado de operaciones aprendí de pagos y de logística, que son los 2 dolores de cabeza más grandes del ecosistema. Sí, las 2 verticales más importantes, sí. Y más importantes para que justo se pueda desarrollar el resto del ecosistema emprendedor en América Latina, ¿no? Entonces fue muy interesante desde tener flotas propias hasta pasar por tener los terceros, ¿no? O sea, las paqueteras a nivel regional. En métodos de pago, pues fue desde crear una cosa que se llamaba LineoPay, muy adelante para su época, para que se den una idea, esto es 2015. Y pues era entre hacer esos orquestadores de pagos para poder escoger por dónde tenían que pasar los pagos y cómo hacer con los engines de fraude, para poder optimizar esa parte, hacer las tarjetas co-branded. ¿Qué tan rentable es ponerte a la vanguardia? O sea, ¿qué tan rentable es querer ponerte a la vanguardia en temas tecnológicos como este, cuando resulta tan caro? Porque innovar es muy caro. Realmente no es una innovación muy cara. O sea, esa es una innovación muy barata y al revés. No tenerla nos hubiera costado más caro. ¿Por qué? Porque para que te des una idea, en ese entonces estamos hablando que de las transacciones con tarjeta, más o menos la mitad se rechazaban. Entonces, arreglar eso automáticamente te duplicaba las ventas. Claro. Se pagaba solo. Entonces, pero era el cómo usar tecnología para resolver los problemas en lugar de cómo echarle humanos o cómo echarle un Excel. Entonces, eso es mucho justo de esta mentalidad y de esto que aprendí en línea. O sea, creo que para mí línea fue muy valioso en el sentido de aprender a gestionar equipo. Fue la primera vez que tuve un equipo y pasé de tener 6 personas a tener 600 personas a mi cargo. Lo segundo, justo aprender a escoger a la gente, ¿no? Porque crecimos tan rápido. O sea, para que te des una idea, cuando yo llegué éramos 500 empleados y pasamos de 500 a 3,000. En tu división pasaste, por ejemplo, de llegar y facturar 0, porque arrancaste de 0, a facturar ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? $1 par de millones en un par de meses. $1 par de millones en un par de meses. O sea, rapidísimo el crecimiento. Y, o sea, justo eso es parte de lo que era el reto. O sea, el crecer y el crecer muy rápido, ¿no? Entonces, eso fue el segundo conocimiento, digamos, que me llevé de Linio.
Y lo tercero, este mindset de pensar en temas tecnológicos donde normalmente echarías humanos. Okay. Entonces, fueron muy buenas bases y de ahí cuando vendimos a Falabella, me fui a construir. Linio se lo vendieron a Falabella. ¿Falabella tiene sede en dónde? ¿En Perú? En Chile. En Chile. Es chileno. Okay. Sí. Entonces se vendió y al día siguiente de la venta me fui a armar un Venture Builder, que era este mismo concepto que tenían los alemanes para construir compañías. Okay. Entonces, pues construyendo ese modelo de Venture Builder, construí EnvíoClick. EnvíoClick básicamente lo que hace es que es un agregador de sistemas de envío, parecido a eso que habíamos hecho en Linio, pero ahora disponibilizado a cualquier tipo de negocio que tuviera que hacer entregas, ¿no? Y ahí me di cuenta que ese modelo de Venture Builder no necesariamente es el más favorable. Funciona muy bien en el sentido de que es más probable que las compañías tengan éxito porque la gente que está ayudando a construir ya, como a incubar esas compañías de inicio, tiene mucha experiencia porque has construido varias compañías y construyes varias a la par. Pero no tienes emprendedores, ¿no? No tienes founders, no tienes dueños. Y esa falta de dueños, pues también causa que la ejecución no sea de dueño. Y aparte de que la ejecución no sea de dueño, que la gente no tiene suficiente piel en el juego. Claro. Entonces, puedes tener compañías que sean grandes y sean buenas, pero no compañías que son extraordinarias. Okay. Y pues como también tu meta en ese tipo de negocios es la salida lo más rápido posible, entonces tampoco estás construyendo para el largo plazo, como fue el caso, por ejemplo, de Rappi. Platícanos de Rappi. ¿De Linio te fuiste a dónde? De Linio me fui al Venture Builder a construir en el Venture Builder. Ok. Entonces me salí del Venture Builder cuando me di cuenta que el modelo no era el mejor modelo para los emprendedores. Y me fui a hacer otra compañía en México, o sea, la no, tropicalización ni a nivel mundial. Ni a nivel mundial. Porque los incentivos no están alineados con lo que realmente tratas de hacer con el emprendimiento. Okay. Y ahí también fue donde me empezaron a caer varios veintes con respecto al emprendimiento y el por qué el emprendimiento es importante, ¿no? O sea, cuando piensas en emprendimiento en una forma más grande de las cosas, a través del emprendimiento se resuelven principalmente 3 problemas, ¿no? El problema 1 se resuelve el problema del crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque una compañía, por ejemplo, como Rappi representa más del 1% del PIB de Colombia y es una compañía que se creó hace 7 años. Es nueva. No, bueno, y el emprendimiento en general masivo activa las economías. O sea, entre más gente trabaje de manera independiente, el dinero se mueve entre más personas. O sea, es un principio muy básico. Exacto. Ahora, lo segundo es, por ejemplo, cuando creas emprendimientos que aparte logran tener impacto en la comunidad, por ejemplo, esto que pasa con Rappi, ¿no? O sea, por un lado tienes a los rapitenderos, que eran personas que no tenían acceso a un trabajo estable, que no tenían acceso a un salario. Los rapitenderos ganan 2 veces el salario mínimo, 3 veces el salario mínimo. Sí. Entonces, por un lado estás generando movilidad social gracias a la operación. Por otro lado, por ejemplo, si piensas en pandemia, pues muchos de los restaurantes se salvaron por las aplicaciones, ¿no? Entonces, es parte del valor que sigue construyendo. Ahora, los founders, pues, pasaron a ser personas con un valor de varios millones de dólares. O sea, casi te puedo apostar que Simón va a valer $1 billón para el momento en que salgan a bolsa. Y, o sea, es gente que no tenía esa cantidad de dinero antes. O sea, y entonces ya el dinero ya no está en las 10 o 20 familias más ricas del país. Sí, se diversifica. Se abrió un canal. O sea, el dinero se mueve más rápido. El mundo digital ha hecho que el dinero se mueva más y más. Y aparte, que nunca te alcance. O sea, ahora ya la posibilidad de, por ejemplo, el godín de ahorrar ante la tentación del consumo es muy complicado. Y esto es que el dinero está repartido entre más gente. Y aparte de esa sensación de consumo, pues es también el cuántos emprendedores se formaron, ¿no? A través de Rappi, ¿no? O sea, la llamada Rappi Magia y lo que fue la Linio Mafia, en el sentido de Rappi ha formado más de 100 compañías en América Latina de las personas que trabajaron en Rappi, ¿no? Y entonces es parte de ese impacto que volteas y ves, porque pues es como más semillitas que van a crear nuevas plantitas, ¿no? Sí, claro. Entonces, justo ahí fue cuando volteé y dije, me voy a traer Founder Institute. Entonces, levantando capital para otra compañía, fuimos a Silicon Valley, Toño, mi socio y yo. Y estando en Silicon Valley nos presentaron a Adeo. Adeo Resi fue el roommate de Elon Musk en la universidad. Okay. Y tenía esto de Founder Institute hacía un par de años en Silicon Valley. Y nos dijo, oigan, quiero ponerlo en México. Y le dijimos, traigámoslo. Nos lo trajimos en ese momento en el que INADEM iba desapareciendo.
Entonces pensamos que era una buena forma también de regresarle a la comunidad lo que nosotros habíamos aprendido, de crear varias compañías, de haber levantado bastante capital. O sea, para que te des una idea en línea, levantamos hasta rondas de private equity antes de vender. Okay. Obviamente no era la cantidad de capital que hoy ha levantado, por ejemplo, un Rappi, que ha levantado más de $1 billón. No, bueno, pero es que no, o sea, el éxito no se percibe solamente entre los líderes, porque hay otras 5,000 formas de hacer negocio abajo de los líderes. Los líderes son ejemplos, digo, son ejemplos superlativos, pero no es la única forma de hacer negocio. No, y que a ver, en ese entonces en línea fuimos los líderes en ese sentido, fuimos de las pocas compañías que levantamos hasta private equity, pero los montos eran muy diferentes, ¿no? O sea, en ese entonces estábamos hablando de $500 millones. Entonces, de ahí, pues empezamos a hacerlo de founder y así es como llegamos a Rappi. Y entonces en Rappi llegué a una vertical nueva, a crear Paga con Rappi. Y pues parte de lo que le decíamos a Simón era, a ver, ya está el ecosistema entero en Rappi de usuarios, de comercios, ¿por qué no ofrecemos algo que sea como Apple Pay, que facilite a la gente pagar? Y aparte de que sea como Apple Pay, o sea, ¿por qué no juntar la identificación de quién es el usuario con el método de pago para que la gente pueda comprar en un clic? Okay. Y entonces fue padrísima la experiencia porque Rappi opera como si fuera un fondo de capital y cada vertical, que es como le decimos a cada unidad de negocio, opera como si fuera un emprendimiento. Okay. Entonces, obviamente, el negocio de restaurantes, pues ya es como si fuera un emprendimiento pues mucho más estable, más godín, con muchos más procesos. Pero, por ejemplo, donde yo estaba en Paga con Rappi, pues éramos una startup que éramos 25 personas. Y aún dentro de un corporativo tan grande se le da el trato y su independencia y su forma de pensar. Digo, es como un país con 32 estados y cada quien que se rasque como pueda. Sí, pero con una parte muy importante que sí se conserva, que es la cultura. Okay. Entonces, la cultura en Rappi tiene 5 valores. De esos 5 no son valores que están nada más pegados en la pared, sino son valores que se viven y que se traen valores a colación. Prácticos. Hoy en día se utilizan los valores prácticos y no los sacados de la filosofía japonesa y que haces un copy-paste y crees que se adaptan. Exacto. No, acá es como una filosofía muy parecida a la filosofía de Silicon Valley. Este tema de construir negocios con culturas de culto. Okay. Pero con estos valores muy prácticos que hacen que todo el mundo tome las decisiones, ¿no? O sea, entre esos hay 3 muy importantes a mi punto de ver las cosas. O sea, la primera es el cliente está en el centro. La segunda es moverte rápido. Y la tercera es ser dueño, ¿no? Ser dueño y no ser un rentero. Okay. Y lo importante es que, a ver, estos son valores que comparte no nada más Rappi, sino que tiene un Amazon, que tiene un Alibaba, que tiene un Nubank. ¿Y qué es esto que hace también diferente? Porque tiene que ver más con la filosofía de cómo pensamos los millennials, de cómo piensa la generación Z al respecto del trabajo, ¿no? ¿Cómo te mueves rápido en un corporativo tan grande? En Rappi justo no dependíamos del corporativo grande. Okay. Entonces, aunque Rappi ya tenía instalada una base de un par de millones, de varios doble dígitos de usuarios a nivel mundial, y tenía muchos merchants, a nosotros nos tocaba ser emprendedores y salir a conseguirlos y hacer que el producto funcionara, ¿no? Y entonces parte de lo más padre de haber construido en Rappi fue pasar de 0 a 1 millón de transacciones en 90 días. De 0 a 1 millón en 90 días. ¿Cuánto tiempo tiene Rappi en México? Rappi en México nació en 2015. Ok. Y en Colombia, que es el origen, tiene 7 años. Bueno, 2015 también. 2015 también. O sea, de hecho, Bogotá fue la primera ciudad que se abrió y como a los 3 meses abrió Ciudad de México. Ok. Y que justo era parte de esta visión global que siempre tuvo Rappi, ¿no? Siempre para los colombianos México es muy atractivo, ¿verdad? Sí, porque a fin de cuentas, pues somos el mercado hispanohablante más grande del mundo. Entonces, eso es parte también de lo que hace que... ¿Por qué las compañías que vienen de otros lados se vuelven unicornio? Porque siempre tienen que salir versus nosotros tenemos un mercado suficientemente grande donde de pronto puede ser unicornio sin salir. Como mexicano, con el puro mercado mexicano. Oye, bueno, ¿y qué pasa después de Rappi? Después de Rappi me hablan de Story. Okay. Y me dicen, mira, estamos haciendo una tarjeta de crédito para la gente que no está bancarizada o que está subbancarizada. Y entonces fue como, estamos buscando a alguien para que lleve Product Marketing. Product Marketing es generar marketing, pero a través de tecnología. Okay. No nada más temas de growth, que es paid media, sino
a través de diferentes trucos que ayudan a que las compañías puedan crecer. Okay. Cuando yo llegué a Story, para que se den una idea, más o menos había 500,000 tarjetas. Eso fue en enero de este año. Y para junio de este año ya teníamos 1,5 millones de tarjetas colocadas. ¿Cuáles son esos trucos para que las empresas puedan crecer a través de lo digital? Y es porque la parte digital es algo que le interesa mucho a nuestros makers y que en muchos casos estás muy despegado de lo que puedes lograr. Ni siquiera tienes la ruta, ni siquiera tienes el mapa de ruta. O sea, un mapa de ruta básico, ¿cuál sería? Pues a ver, primero es construir un producto que los usuarios realmente quieren, ¿no? Uh-huh. Y una vez que tienes eso, pues tienes que concentrarte en 2 o 3 cosas, ¿no? Lo primero en poder generar como un chisme que se pueda viralizar. Uh-huh. Y justo es como el cómo cuentas esa historia que se vuelve como un chisme que se va transmitiendo de una persona a otra. Por otro lado, tienes pues el poder tener tecnología que funcione suficiente número de veces para que puedas justo escalar ese crecimiento. Uh-huh. Muchas veces cuando vas empezando es como que la tecnología se rompe o los procesos de entrada son muy difíciles. Uh-huh. Entonces, cómo vas facilitándolo para que entren más usuarios en el embudo. Uh-huh. Y después de ahí es construir una cosa que se llaman growth loops, ¿no? Que son ciclos de crecimiento, que básicamente es como el ir aprovechándolos hasta que se acaban y entonces vas descubriendo nuevos. Ok. Que es un poco, no es un poco, es todo basado en la generación de contenido en sus diferentes niveles de conocimiento sobre el contenido que puede... No. Contenido es nada más una de las muchas patas que puedes usar como un growth hack. Okay. O sea, para que te des una idea, les voy a poner un ejemplo de algo que es un growth hack, ¿no? No sé si conocen Dropbox. Sí. ¿Te acuerdas que cuando tú te firmabas a Dropbox te daban una cantidad de almacenamiento? Gratis, sí. Pero por cada amigo que traías te daban más almacenamiento gratis. Sí. Eso es un growth hack. Ok. Son atajos para Entonces, no hay contenido crecer por ningún lado. Es mucha creatividad buscando atajos para crecer en la forma que se te ocurra, pensando en que puede ser exitoso. Y en lo que hace sentido para tu producto. O sea, por ejemplo, un growth hack en Uber era, te doy 100 pesos por cada amigo que utiliza la API que viaje y a tu amigo también le regalo 100 pesos para que viaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada tipo de producto tiene un mecanismo diferente que le puede funcionar y a veces tienes varios mecanismos, no nada más uno, para crecer la compañía. Ok. Oye, bueno, ¿y cómo va? ¿Cuánto tiempo tienes ahí en la tarjeta? ¿Cómo ha funcionado? ¿En qué momento decidiste salirte para venirte al Institute Founder? ¿Cómo fue toda esa transición? No, a ver, Founder Institute tengo haciéndolo, como te contaba, más de 5 años. Uh-huh. Pero lo que sí pasó fue que empecé a levantar un fondo de inversión porque me di cuenta que justo con el tema de Founders, que todavía faltaba mucho inversión en presemilla y en semilla, uh-huh, tuve la buena suerte de levantar $40 millones. Okay. Que tengo que colocar en los próximos pares de años. Entonces, pues eso es un trabajo de tiempo completo. Así que hablé con los founders de Story. Uh-huh. Me quedo en Story como advisor. Uh-huh. Entonces, sigo participando de decisiones muy estratégicas de la compañía, de un par de sorpresas que tenemos para los usuarios en un par de meses. Pero pues ya ahorita estoy mucho más concentrada en conseguir estas inversiones, en conseguir las compañías para invertir, en hacer Billion Neurons. Billion Neurons somos un fondo de capital que invertimos en etapa presemilla y semilla, okay, en compañías que están en SaaS, en FinTech y en Supply Chain, que pues son mis 3 superpoderes. Y pues justo lo que queremos hacer es ayudar a esos emprendedores y convertirnos en un fondo de capital al estilo Sequoia o Andreessen Horowitz en Estados Unidos, pero más con un proceso de aceleración parecido a lo que hace Y Combinator en Silicon Valley. Entonces, vámonos de lleno a la parte del instituto. Platícanos, ahora sí, exactamente, pero yo te pediría que fuera así como si yo tuviera 5 años. ¿Qué es lo que hacen con un emprendedor? ¿Cómo lo ayudan? ¿Y cuáles son las bases para que ustedes quieran tomarlo y mentorizarlo? Mira, en Founder Institute sabemos que estamos en una etapa tan temprana que realmente ni siquiera nos concentramos tanto en las ideas que tiene la gente, okay, o en los negocios que trae construidos, sino que más bien nos concentramos en las habilidades personales que tienen las personas, okay, los emprendedores, ¿no? Entonces, estas habilidades se miden a través de un examen. El examen tiene un 90% de certeza. Okay. Y los emprendedores presentan este examen como filtro para entrar. Okay. Entonces,
¿Evalúan capacidades, conocimientos, experiencia? Nada. Nada. Evaluamos La solamente persona. esos soft skills. Ok. Y, o sea, un poco de inteligencia, pero tiene que ver más con, ya sabes, cosas de cultura muy general, que justo nos dicen cómo estructura la solución de problemas un founder. Ok. Entonces, de ahí pasa por 14 semanas de incubación y aceleración. Entonces, en estas 14 semanas vamos llevándolo de la mano en todo lo que tiene que haber pensado para construir un negocio. Ok. Y nuestro objetivo no necesariamente es graduar a todos. Nosotros, de hecho, para que te des una idea, esta generación empezaron 70 founders y vamos a graduar 16. Esta generación de estas 14 semanas que están pasando De estas ahorita. 14 semanas que están pasando ahorita, que fueron el otoño del 2022. Y entonces, a lo largo de esas 14 semanas, les hacemos ver primero, pues, el que estén emprendiendo por las razones adecuadas y no nada más por, perdón mi francés, subirse al tren del mame del emprendimiento. Sí, pues está súper de moda. De que esté de ahorita. moda. Por otro lado, pues que darse cuenta que no es nada más tener una idea, sino que el hecho es tener un problema que resolver. Y pues lo que platicábamos hace un rato, ¿no? O sea, un problema muy, muy duro, muy difícil para los consumidores, que sea una aspirina y no una vitamina. Entonces, este tema de que sea una aspirina, pues es problemas que la gente tiene, que tiene a diario, de preferencia, y que incluso a diario, que tiene mucha frecuencia de tener ese problema. Esos son los mejores problemas que resolver. Y justo esta diferencia con las vitaminas, ¿no? Porque pues de pronto hay cosas que estaría bueno tener, pero que no necesitas, ¿no? Y en estos tiempos de vacas flacas, pues se vuelve mucho más difícil gestionar un negocio que estaría bueno versus un negocio que necesitas. Y pues te digo que a lo largo de esas 14 semanas, pues vienen todos estos mentores a dar clases, a contarles sus experiencias. No son clases tradicionales como las de la universidad, donde te dejaban leer un libro y hacer un resumen y subrayar y entregar un paper, sino que son clases donde los founders vienen, cuentan sus experiencias, lo bueno, lo malo y lo feo. Y a partir de eso les dejamos tareas muy prácticas. O sea, las tareas pueden ser desde constituir su negocio, registrar su marca, conseguir sus primeros 100 clientes. Y conforme a eso van avanzando en esas 14 semanas. Entonces, después de 14 semanas ya hay algo viable que pueda ayudarles a levantar capital. ¿Qué trato le da el instituto a la gente que no busca un crecimiento tan fuerte? Un instituto como este, la primera pregunta ¿es elitista? No necesariamente. O sea, No justo lo que necesariamente. buscamos es que sea accesible. Ok. Obviamente hay un par de cosas que de pronto no lo hacen tan accesible, ¿no? O sea, por ejemplo, las clases son 98% en español. Tenemos un par de mentores que solamente hablan inglés. Las tareas, por ejemplo, están escritas en inglés. Ellos pueden contestarlas en español. Pero pues eso ya le pone un poco de freno. impedimento Y yo a los founders. Te lo pregunto por esto. Tú me estás hablando de macroeconomías, me estás hablando de millones de dólares, me estás hablando de gente sumamente preparada y que logra cosas muy importantes y que incluso es disruptiva en su mercado, ¿no? Pero existen muchos emprendedores que lo que aspiran solamente es suplir el sueldo godín, lo cual en el mundo de los negocios es muy fácil. O sea, tú puedes ser un godín que está ganando en este país $1,000, $1,500 y suplir ese ingreso con un emprendimiento, bueno, pues es relativamente fácil. Estamos hablando de que puedes abrir una tienda de importaciones chinas y suples ese ingreso sin ningún problema. ¿Qué pasa con ese tipo de emprendedores? ¿Ellos son para ustedes o ustedes son para ellos? Para esa escala baja, donde lo que se busca es otra cosa y no buscas trascender, sino solamente tener tu ingreso familiar estable y tu vida, tu ex vida godín como la tenías cuando eras godín y un poquito más. Esa pregunta me encanta porque nos llegan muchos founders con esa característica, pero mucho de lo que nosotros nos enfocamos es en hacer dos cosas. Uno, en que no sea nada más un trabajo, sino que realmente lo que hagan sea una misión de vida. Que no sea un empleo, sino que realmente sea una carrera y un propósito. Y lo segundo, les enseñamos que pueden pensar más grande. Pero y no que todos pueden quieren. tener más ambición. No todos quieren, O sea, yo conozco pero justo mucha lo que gente- se dan cuenta es que, a ver, hay formas en las que pueden pensar más grande sin que necesariamente tengan que levantar capital. No, pero es que, mira, en la parte del emprendimiento, mucha gente llega a cierto nivel, o su negocio llega a cierto nivel, que ni son facturaciones tan grandes. O sea, pueden ser facturaciones de 500,000 pesos mensuales con una operación de 250 y con el resto están súper confortables. Y el pensamiento es,
no quiero más, no necesito más. Y me estoy yendo largo, o sea, hay facturaciones de 100,000 pesos con 50,000 de rentabilidad. Estoy completamente estable, no tengo problemas. Si alguien me diera un documento para firmar que así va a ser el resto de mi vida, mi negocio, lo firmo hoy y no aspiro a más. Y esa es la parte que me llama mucho la atención, porque, bueno, tú te refieres a muchos temas de negocios con términos 100% en inglés, con mucha preparación que has tenido a través de los años de haber trabajado con empresas que tienen estas visiones tan importantes y que ven temas globales y que no les interesa si no ganan X millones de dólares. Y entonces, ¿cómo el instituto arrima a esa gente y le dice, bueno, a ti también te ayudo, tú también eres un mercado para mí, o completamente está fuera de lo que busca el instituto? Sí los ayudamos de entrada y te digo, mucho de nuestro trabajo es ayudarles a abrir la cabeza. Uh-huh. Porque hay un dicho que siempre les digo a los founders y todo el mundo se ríe de mí, pero les digo, es igual de difícil tener un changarro y tener un Oxxo que tener un unicornio. Definitivamente. O sea, los problemas son los mismos. A los dos te vas a tener que despertar a las 6 de la mañana. Uh-huh. A los dos te vas a acostar a las 12 de la noche. Uh-huh. Pero la diferencia que puedes hacer en el mundo, uh-huh, la diferencia que puedes hacer en tu patrimonio, para tu familia, uh-huh, es abismalmente diferente. Uh-huh. Y entonces como si ya tienes ese interés y si ya estás dedicando ese esfuerzo, uh-huh, o sea, para mí el hecho no es que trabajes más duro, uh-huh, es que trabajes más inteligente. Ok. Sí, no. O sea, sí es muy, lo que dices es totalmente real. Es más, se los digo a mis vendedores. A mis vendedores, yo tengo, no sé, 40 vendedores por todo el país. Les digo, oye, es lo mismo que vendas $1,000,000 a que vendas 3. Esfuérzate por vender 3 y vas a triplicar el ingreso de tus comisiones, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver. Pero también la vida es complicada entre más empresas, entre más clientes. No necesariamente, porque justo lo que nosotros buscamos hacer es que no tengas un vendedor que pase de 1 a 3 millones. Esa es la razón por la que nos apoyamos en la tecnología. Okay. Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar a vender 3, 10, 12, 24 y es siempre de forma exponencial. Uh-huh. Entonces, o sea, para nosotros es más importante el cambiarte ese chip. Uh-huh. Y eso es justo lo que pasa en esas 14 semanas. Okay. Es un cambio de chip a que veas el mundo con otros lentes. ¿Qué pasa con las empresas que no pueden basar su venta en el tema digital? ¿Son mercado para ustedes? Súper, o sea, es súper difícil que una empresa no pueda hacerlo. Es súper difícil que una empresa no pueda basar sus ventas en el tema digital. O sea, es súper difícil que no pueda hacer esa transición. Ok. O sea, y cuando te digo súper difícil que no pueda hacer esa transición es porque siempre hay forma de darle vuelta al modelo. Pero justo por eso es tanto el enfoque en la manera de pensar. O sea, la gente piensa que lo que va a aprender en Founder Institute es a levantar capital, pero realmente levantar capital la salsa secreta no es levantar capital. Sí, la salsa secreta es... No, si no tienes que usar el capital... Pues... cómo ver el mundo con otros lentes. Okay. Cómo pensar diferente y cómo pensar de una forma de creación y de abundancia y no de una forma de escasez. Bueno, sí, esa forma... el cambiarle el chip a la gente, que decir, oye, es que ser... Digo, y más en América Latina... donde casi ser pobre es una obligación o vivir al día es una obligación y es una forma en la que nos educaron, porque nos educaron así, que el salario apenas te alcance, que vivas al día. Todo eso pues, es parte de la idiosincrasia latinoamericana y es muy, muy difícil erradicarla. A mí me llama mucho la atención como un instituto, si bien puede participar mucho en la activación de perfiles que ni siquiera sabían todo el potencial que tenían, cómo pueden aprovecharlos quienes no tienen todo ese potencial, porque hay quien no tiene todo ese potencial, también aprovecharlos y llevarlos a su máximo nivel o a su máxima capacidad, ¿no? a la que ese emprendedor dé, y eso es muy interesante, o sea, que ustedes agarren todo, que agarren todo y que digan, bueno, hasta dónde quieres llevar y hasta allá, o sea, te enseño que puedes ir más arriba, pero hasta donde tú quieras llegar, hasta ahí te llevo. Uh-huh. ¿Sí? 100%, y de hecho es por lo que te digo que se queda gente en el camino. Pero el hecho de que se haya quedado en el camino no es un fracaso, al contrario. Es un aprendizaje y es un aprendizaje que ayuda a los founders. ¿No? Deja tú que conocer tus límites. O sea, porque, a ver, a fin de cuentas, 80% de esos límites son autoimpuestos. Ok. O sea, no son límites físicos reales existentes. Están en la cabeza. Y no para toda la gente... es un buen momento para emprender. Emprender tampoco es necesariamente el mejor camino para la gente. O sea, tú puedes encontrar una compañía
que tenga una misión, una visión y un propósito muy complementario a lo que tú haces y al contrario, sentirte mejor de trabajar para hacerlo de una forma más grande y a mayor escala. Ok. Entonces, tiene que ver con estos motivadores y tiene que ver con ir aprendiendo qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres y el ir madurando también como emprendedor. Y esto, si tú lo piensas o sea, si lo hicieras solito, sin Founder Institute, de pronto son 2 o 4 años de estamparte contra la pared. No, definitivamente hoy hay muchas más herramientas como la que ustedes, o como la que ofreces, o la que tú diriges, muchas más herramientas para poder avanzar. O sea, completamente de acuerdo. Antes no es que fuera más difícil, así como era más difícil, pues era otro mundo, era otra forma de vivir, era otra forma de hacer las cosas. Acá lo divertido es, en 14 semanas sabes, como nosotros decimos en Venture Capital, si tiene pies o no tiene pies y si va a volar o no va a volar. Ok. Expertos en decirte si va a volar o no va a volar. Pues oye, muy interesante. Yo te agradezco mucho esta plática. Yo creo que está súper didáctica. Vamos a poner por ahí los datos. Nos gustaría que mucha gente que nos ve y que quiere hacerse maker de verdad, bueno, pues se acerque a ustedes, llene los cuestionarios, vea a ver si puede recibir una mentoría. Y a ver cómo les va, y muchas felicidades. Está muy padre todo el proyecto que presides y toda esa experiencia de la que nos has platicado, bueno, pues avala el hecho de que se acercan con gente súper profesional en el tema. No, encantados. Les regalamos un código, de hecho, de descuento para que el examen de admisión no les cueste. Okay. Muchas gracias. A todos los makers, entonces ahí se los dejamos. Bueno, te agradezco mucho, buen día y que esté todo muy bien y que siga perfecto el instituto que presides. No, muchísimas gracias por tenerme acá y fue un placer conocerlos y estar por acá. Muy rica plática. Muchas gracias, makers.